buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Si estás pensando en reformar tu cocina y hacer una cocina abierta, es decir, que esté totalmente comunicada con el comedor y con el salón, pero tienes dudas, déjate cuento la experiencia que he tenido con la mía. Cuando yo estaba con el tema de reformar la casa, la opción de la cocina abierta me gustaba porque le veía muchas ventajas. Pero el tema de los olores me hacía dudar si era conveniente o no dejar la cocina abierta. Hay olores que no molestan. Por ejemplo, cuando tú estás cocinando, cuando estás horneando unas galletas o un bizcocho, este olor suele gustar a todo el mundo. Incluso da un ambiente un poquito así como acogedor, te hace sentir bien. Pero cuando estás cocinando algún alimento muy fuerte, por ejemplo pescado o alguna carne con mucha grasa, pues estos olores sí que no suelen gustar a todo el mundo. No es agradable que tu casa huela a fritura. Por eso es que yo tenía la duda, pero las ventajas que le vi me hicieron decidirme por tener la cocina abierta. Y desde, como te digo, hace aproximadamente 3 años, créeme que no me arrepiento. Yo estoy muy contenta con la cocina abierta. Y te voy a contar cómo evito yo que los olores al estar cocinando se propaguen por toda mi casa. Lo primero, es muy importante el tema de la campana extractora. Tienes que conseguirte, tienes que pedir que te instalen una campana con un buen poder de succión para que cuando estés cocinando todo el vapor de los alimentos sea chupado o se vaya muy bien por la campana extractora. Después, cuando has acabado de cocinar, también te recomiendo que ventiles la casa. Yo tengo una ventana aquí muy cerca, bueno, dentro de la zona de la cocina, y la abro. No la abro mientras estoy cocinando porque si hace mucho viento, entonces lo que puede pasar es que el aire al entrar por la ventana, lo que haga es esparcirme más los olores. Por lo cual prefiero, cuando ya he terminado de preparar los alimentos, entonces sí abro, apago mi campana y ventilo la zona. La limpieza también es muy importante. No debes de dejar los platos ni ningún utensilio en el que has preparado los alimentos durante mucho tiempo en la estufa o en el fregadero. Si no te da tiempo de lavarlos al momento, una vez que has terminado de cocinar, déjalos en remojo. Retira todos los restos de comida, déjalos en remojo con agua tibia y con jabón. Así te aseguro que el olor no se escampará, no va a esparcirse. Yo tengo vitrocerámica y en cuanto está fría la limpio. Nada, un poquito de bicarbonato, un poco de jabón y un trapito húmedo. Con esto retiro cualquier salpicadura de grasa o de restos de alimentos que van saltando y pueden quedar allí pegados. Algo que he podido notar que funciona muy bien es encender una vela. Mientras estoy recogiendo los platos que voy limpiando, pongo una vela y cuando he terminado de esto, que voy a salir de la cocina, la apago. Notarás que queda un olor a cera, pero no a alimentos. Tampoco se mezclan los olores. He podido notar este pequeño truco y a mí me encanta. Lo que también es básico para quitar los olores es poner a hervir en un recipiente, pones agua, pones la piel de algún cítrico, por ejemplo naranja, limón o mandarina. Yo las suelo tener secas. Cuando utilizo alguno de estos cítricos, guardo la piel y la pongo a hervir cada día después de cocinar. Aquí le puedes agregar algo de tu preferencia. Por ejemplo, puedes agregarle canela, le puedes poner un chorrito de vainilla o incluso romero o eucalipto, lo que a ti más te guste. Le pones un poquito, lo dejas hervir y aquí sí es conveniente que cuando vaya saliendo el vapor circule por la casa, ya que este olor es más agradable y te puede incluso aromatizar el resto de tu casa. Yo realmente estoy muy contenta, estoy satisfecha de haberme decidido por la opción de cocina abierta. Es verdad que tiene sus desventajas en el aspecto de que te obligas más a tenerla siempre limpia y ordenada. La cocina, como sabemos, es una zona común en donde todo el mundo entran a picotear alguna galletita o a tomar agua y ya pueden dejar cualquier cosa por allí sucio.
Aún así yo le sigo viendo más ventajas que desventajas, aunque tenga que trabajar un poco más el mantenerla siempre limpia y ordenada. Las cocinas abiertas son ideales para departamentos pequeños, ya que dan una sensación de mayor amplitud y también son más luminosas. También te puedo decir que me gusta porque la persona que está limpiándola o cocinando no se excluye del resto de la familia. Tú puedes estar preparando los alimentos mientras tus hijos están haciendo los deberes, por ejemplo, y así tú vas hablando con ellos. Y cuando tienes invitados en casa, también es ideal porque en ningún momento te pierdes de la conversación. Por ejemplo, cuando tienes que hacer un cambio de platos, puedes ir a la cocina sin perder la charla. Y si entre tus invitados hay alguien a quien le gusta cocinar, puedes pedirle que venga un poco antes y así todos juntos pasar un buen momento mientras se preparan los alimentos. Bueno, pues espero que este video te haya gustado, pero sobre todo que te sea de ayuda. Felices fiestas, muchísimas gracias por tu compañía y hasta la próxima.